Sí, le saqué el volumen a la compu. Eh, siempre que arruina el momento. Teóricamente, esto tiene que haber cerrado un poco el volumen. No estoy pudiendo habilitar la admisión de ustedes desde el celular. Así que vamos a tener que esperar 5 más. Bueno, profe, Recordamos entonces que el día 5 de noviembre a las 21 horas tenemos el primer parcial, múltiple opción, con preguntas sobre las 5 unidades, sobre todo centradas en lo que es la actividad del educador para los SOR. Es decir, en la promoción y en la prevención. El curso online que les puse como obligatorio tiene que ver con todo lo que hemos visto. Es un resumen y a su vez es el enfoque que la cátedra le estaría dando a las patologías que hemos estado viendo. Así que háganlo con ganas, préstenle atención. Las evaluaciones se aprueban con 70 puntos, quiere decir que hay que prestarle un poquito de atención y sobre todo, una vez que hagan la evaluación, hagan un recorte de la pantalla y guarden esa copia para poder repasar. Así ven las preguntas que resultan interesantes. El tipo de evaluación del curso
es también multiple choice, al igual que la evaluación de ustedes. Por lo que por ahí la profe de vaga nomás se toma algunas preguntas del curso. Bueno, lamentablemente no puedo compartir la admisión desde mi celular. Tendríamos que empezar a grabar. Aceptar, ahí estamos grabando. Y ahora vamos a la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Bueno, hoy vamos a ver hipertensión, diabetes, COVID-19. Fundamentalmente desde el rol del educador para la salud. Definimos hipertensión arterial según diferentes consensos y guías. Fundamentalmente decimos que se denomina hipertensión arterial cuando las cifras están por encima de 140/90. 140 la sistólica y 90 la diastólica, o máxima y mínima. Se consideran términos de presión arterial óptima, normal y limítrofe. La óptima es menor a 120, la normal menor a 130 y la limítrofe cuando está entre 130 y 139, acompañada de una diastólica entre 85 y 89, o sea, limítrofe al límite de lo que ya se considera hipertensión, que es 140/90. Los niveles de hipertensión son 3. Nivel 1, cuando la máxima llega hasta 159 y la mínima hasta 100. Nivel 2, cuando la máxima llega hasta 179 y la mínima hasta 109. Y el nivel 3, cuando la máxima es mayor o igual a 180 y la mínima mayor o igual a 110. También se considera presión arterial una sistólica aislada mayor a 140. Eso quiere decir una presión de cualquier momento mayor a 140. Hay distintas tablas, distintas asociaciones de hipertensión a nivel del mundo que van definiendo distintas categorías. La Sociedad Americana e Internacional de Hipertensión tiene un concepto de prehipertensión, que dice que es prehipertensión hasta 139 y hasta 89. Y definen el nivel 2 menor o igual a 160 y menor o igual a 100, cuando nosotros tenemos un poquito más alto esos valores. Nosotros seguimos la definición de hipertensión según el paquete HARTS, que es el curso que ustedes van a realizar de carácter obligatorio. La hipertensión claramente impone mayor riesgo cardiovascular o de mortalidad cardiovascular cuanto mayor es tanto la presión sistólica como la presión diastólica. En este caso vemos que para una presión
de 175, 105, el riesgo de mortalidad cardiovascular llega hasta el 80. Hay diferentes formas de registro de la presión arterial. La presión arterial puede ser tomada en el consultorio, puede ser tomada a través de dispositivos que se denomina MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y puede ser medida por el propio paciente en su domicilio. El registro de la presión arterial en el consultorio se denomina a la tomada por el médico. Y esta sigue siendo la presión arterial de referencia. Quiere decir que es la puerta de entrada hacia el diagnóstico de la hipertensión arterial. La medición de la presión arterial en el consultorio debe realizarse a través de instrumentos validados. Está prohibido el tensiómetro de mercurio, como están prohibidos todos los elementos que poseen mercurio por su toxicidad, y están validados los tensiómetros automáticos y también el tensiómetro aneroide calibrado, que es el tensiómetro que todos conocemos. Hay reglas establecidas de cómo medir correctamente la presión arterial. Es no conversar, apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito con el brazo sin ropa y usar el manguito de tamaño adecuado. Esto quiere decir que no usar un manguito más chico del que corresponde para el tamaño del brazo de ese paciente. También tiene que estar apoyada la espalda a la silla, tener la vejiga vacía, es decir, haber orinado antes, no cruzar las piernas y apoyar las piernas en el piso, a la vez de utilizar dispositivos electrónicos validados para el brazo. La medición ambulatoria de la presión arterial puede ser el MAPA, que es a través de un dispositivo que coloca el técnico o el médico, o la presión medida por el propio paciente. El diagnóstico de hipertensión arterial requiere de dos cuestiones. Una, medida de la presión en el laboratorio, en el consultorio, y la segunda es una presión arterial ambulatoria. Retomo, el diagnóstico de presión arterial se hace por dos mediciones. La medición realizada ambulatoriamente quiere decir el paciente en su casa o en algún otro dispositivo, y la presión tomada en el consultorio. La presión arterial normal en el consultorio y alta de manera ambulatoria estaría marcando una hipertensión enmascarada. Cuando se la toma el médico no se la detecta, pero sí se la detecta en otros momentos. Cuando la presión es alta en el laboratorio, tengo laboratorio porque es donde trabajo, disculpen. Cuando la presión es alta en el consultorio y es alta de manera ambulatoria, se trata de una presión arterial no controlada. Cuando la presión es normal, tanto en consultorio como ambulatoria, es una presión controlada. Y cuando la presión en el consultorio es alta, pero ambulatoria es normal, se puede tratar del síndrome de bata blanca o el síndrome de guardapolvo, que esto es una situación de tensión momentánea que sufren algunos pacientes y por eso tienen
presión elevada en la toma realizada por algún miembro del servicio de salud. La prevalencia de la hipertensión enmascarada es del 8 al 16% y la prevalencia de la hipertensión arterial como reacción a la bata blanca o el síndrome de bata blanca o síndrome de guardapolvo es de 20 al 25%. Indicaciones de la medición ambulatoria de la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente concurre al consultorio, se le mide la presión, puede dar una presión elevada, pero eso no es diagnóstico. La medida de una presión alta aislada en un momento no significa diagnóstico de hipertensión. Requiere de otro control. Entonces, cuando indicamos la medición ambulatoria de la presión arterial o el mapa, en una presión arterial limítrofe, cuando se sospecha de hipertensión por bata blanca, sospecha de hipertensión arterial oculta, hipertensión refractaria y sospecha de un descenso nocturno de la presión arterial, entre otros. Los parámetros evaluados por el mapa es la presión arterial durante las 24 horas, luego saca un promedio de la presión diurna y también hace una medida de la presión nocturna. Encontrar una presión nocturna mayor o igual a 120 y a 70 hace un diagnóstico de hipertensión arterial que de otra manera no se podría detectar. Las ventajas y las limitaciones de cada una de estas medidas de presión arterial, la del consultorio, el mapa y la medida por el paciente. La primera, la medida en el consultorio, es accesible y económica. La del mapa tiene un costo elevado y muchas veces los pacientes son reticentes a realizarla. Y la medida por el propio paciente no permite evaluar la presión arterial nocturna y además la persona, mientras se toma la presión arterial, está necesariamente quieto, lo que significa que sería una foto de un momento comparado con el mapa que se realiza durante un día de actividad normal del sujeto. Entonces da más y mejor información. La definición de hipertensión arterial es diferente según diferentes guías y recomendaciones, pero nosotros nos manejamos con el paquete HARTS de la OPS y de la OMS. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es la referencia de hipertensión arterial? La que se toma en el consultorio. Y la principal indicación para tomas de presión en otros espacios es para evitar el síndrome de guardapolvo blanco y también porque el diagnóstico de hipertensión necesariamente lleva más de una medición. Entonces hay una segunda medición que puede hacerse en el centro médico de referencia o puede hacerse en domicilio. ¿Cuáles son los números? 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión. 1 de cada 3 adultos desconoce la enfermedad y 1 de cada 3 no logra el objetivo de tener una presión arterial por debajo de 140/90. Acciones de educación para la salud. Cambios conductuales. Los 4 principales factores de riesgo conductuales para la aparición de las enfermedades cardiovasculares son alimentación poco saludable, inactividad física, consumo de tabaco y consumo nocivo de alcohol. Lo que se debe hacer para mejorar esto es cambios del comportamiento a través de
entender lo que significa el cambio, asesoramiento del comportamiento a través de intervenciones breves y las intervenciones breves aplicando las 5A. HARS significa trabajar en los hábitos y estilos, hacerlo en base a la mejor evidencia, aplicar los mejores tratamientos, trabajar en base al riesgo cardiovascular, trabajo en equipo multidisciplinario y tener un sistema de monitoreo. Esta es la estrategia que se está aplicando a nivel mundial y que Argentina adhirió a la misma en el año 2018, aplicándose por primera vez en el año 2019. Lo que vamos a ver ahora es cómo los determinantes y condicionantes sociales de la salud actúan y contribuyen para la aparición de las enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones. Los determinantes y condiciones sociales están dados por la globalización, la urbanización, el envejecimiento, la población es cada vez más envejecida, el nivel educativo y el nivel de los ingresos económicos. Los factores de riesgo conductuales tienen que ver con alimentación poco saludable, consumo de tabaco, consumo nocivo de alcohol e inactividad física, que lleva a factores de riesgo metabólicos como presión arterial elevada, obesidad, nivel elevado de glucosa, niveles elevados de colesterol, y provocan un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular como infarto agudo de miocardio, ataque cerebrovascular, falla cardíaca y enfermedad renal crónica. Vamos a ver entonces ahora una de las patas, que es la alimentación poco saludable como un factor de enfermedad. Tenemos que llevarlo a alimentación saludable. La alimentación saludable es aquella que tiene variedad de alimentos, 400 gramos de vegetales y frutas, menos de 5 gramos de sal, que el aporte energético de grasa sea menor al 30% y que haya un consumo de azúcares libres menor al 10%. Lo que se debe informar al paciente y tratar de hacer su cambio conductual, llevarlo a una dieta balanceada. Es también vital comer con muy poca sal. Todos los alimentos conservados, en este caso hace referencia a los caldos concentrados para realizar una sopa, tienen un alto contenido en sal, pero lo tienen todos los elementos envasados. Una lata de tomate natural o caja de arveja, de choclo, aunque sea dulce, de durazno al natural. Entonces, para consumir sal tenemos que consumir alimentos frescos y comprar comida local. Y, por supuesto, los fiambres y quesos son muy ricos en colesterol, en grasas trans y en sal. La inactividad física es un elemento que contribuye a la enfermedad cardiovascular y se denomina actividad física aquella que se realiza de manera planificada, estructurada y repetitiva, con el objeto de obtener una mejor condición física. Lo cual es la cantidad o cuánto es la cantidad de ejercicios que debe realizar un adulto, se define como 150 minutos semanales, recordando que para el adulto joven es de 300 minutos semanales. Para el adulto mayor, para la persona que estaría expuesta a hipertensión y a enfermedad cardiovascular, 50 y más,
por lo menos 150 minutos, de los cuales 75 minutos debieran ser de actividad física vigorosa, combinado con una alimentación sana. La actividad física vigorosa es importante para que no se pierda el calcio. Lo vimos cuando vimos la alimentación saludable, que en las mujeres con el paso de los años y con la disminución de los estrógenos se produce una gran depleción del calcio. Esto se mejora al hacer actividad física vigorosa por lo menos 2 veces por semana. Y la actividad aeróbica es para mejorar las cuestiones cardiovasculares. Los ejercicios recomendados para pacientes con hipertensión es ejercicio aeróbico, que fortalece la función cardíaca y pulmonar, fortalece las articulaciones e incrementa la flexibilidad y fortalece los huesos y músculos. Caminar, correr, practicar ciclismo y natación. Otro de los factores que contribuye a la enfermedad cardiovascular es el consumo del tabaco. Hay que destacar la gran actividad que se ha realizado en ese sentido, siendo un ejemplo la campaña de disminución del consumo del tabaco y los ambientes libres de humo, como para tener siempre en cuenta lo que se logró con esa campaña y remitirse a ella para cualquier acción para la salud que queremos realizar. Los beneficios de dejar de fumar son tanto para la salud como financieros, como sociales, dados por el humo social del tabaco, o sea, el humo de que reciben las personas que no fuman. El anterior se definía el tabaco como fumado en cigarrillos, pipas de agua, pero también el alcohol puede ser masticado o inhalado. El tabaco mata casi de la mitad de las personas que lo consumen. Y en cualquier forma que se consuma el tabaco, el daño es el mismo, porque el daño está dado en parte por la nicotina que contiene el tabaco. Y que las empresas tabacaleras se encargaron de hacer fórmulas de manera que el contenido de los productos del tabaco tienen la concentración necesaria para generar adicción y también para provocar daño. Otro de los puntos es el consumo nocivo del alcohol. El consumo del alcohol tiene consecuencias sobre la presión arterial, pero también tiene consecuencias sociales sobre el propio sujeto y sobre su entorno. Se denomina consumo nocivo del alcohol justamente cuando el alcohol altera la actividad normal del sujeto, cuando la persona empieza a elegir el consumo antes que otras actividades laborales y o familiares. Ese es un consumo nocivo, un consumo problemático del alcohol. Aumenta las enfermedades cardiovasculares, produce daño y arritmias. Entonces, lo que tenemos que hacer como educadores para la salud es trabajar sobre los cambios conductuales. Y esto, si uno es un proveedor o una persona que trabaja en atención primaria para la salud, debe tener en cuenta y apoyar y reforzar los cambios conductuales en cada encuentro con los pacientes. El asesoramiento para el cambio de comportamiento a través de las intervenciones breves es el asesoramiento para estilos de vida saludables. Implica guiar al paciente a realizar cambios para reducir la enfermedad cardiovascular y es una intervención de 3
a 20 minutos, que involucra dos aspectos: cómo y qué. Cómo se refiere al estilo de comunicación que el trabajador de salud utiliza para interactuar con el paciente durante la intervención. Se utiliza la técnica de comunicación OARS, preguntas abiertas, afirmaciones, escuchar reflexivamente, resumir lo que la persona acaba de explicar para que se escuche y para retomar desde lo que ella misma dice para continuar. Como por ejemplo, dice: a mí me preocupa la cantidad de alcohol que estoy consumiendo. Entonces, la persona que está interviniendo le dice: me acabas de decir que te preocupa la cantidad de alcohol que estás consumiendo. Y entonces la persona retoma desde ahí: sí, me preocupa, y quizás por ahí dispara alguna propuesta para mejorarlo. Los aspectos principales de la entrevista motivacional es no decirle a la persona qué hacer, escucharla y mostrar empatía, ayudar al paciente a ver la ventana entre dónde está y dónde quiere estar, permitirle decir qué necesita para cambiar, ayudarlo a sentirse seguro. ¿Qué? Se refiere a la estructura del proceso, ¿sí? La entrevista motivacional es un estilo de comunicación. En la entrevista motivacional no se trata de convencer al otro, sino que la persona en su relato llegue a conclusiones por sí mismo sobre dónde está, qué es lo que está haciendo, qué le gustaría cambiar, de manera que encuentre y haga un cambio hacia adentro. En las intervenciones breves se trata de aplicar la teoría de las 5A: averiguar, asesorar, apreciar, ayudar y arreglar. El profesional de la salud desempeña un papel importantísimo en las 5A. Averiguar: preguntar al paciente sobre los factores de riesgo relevantes, preguntar de manera amistosa, no ser crítico, con preguntas sencillas, registrar la información. Asesorarlo siempre sobre las actitudes que está teniendo, cómo van a incidir, cuáles son los factores de riesgo y de protección. Y también hay que apreciar si la persona está lista para el cambio o no. Hay que ver si está seguro de dar ese paso. Y si no está seguro, hay que seguir trabajando en la averiguación y el asesoramiento para lograr que encuentre la seguridad para hacer el cambio. Hay que ayudar a la persona a desarrollar un plan que le permita aumentar la probabilidad de éxito. Se propone metas cortas para alcanzarlas. Se le da información sobre el factor de riesgo, se identifica las situaciones que desencadenan que tome esos riesgos, se le también aporta alguna ayuda para enfrentar diferentes situaciones, se le brinda aliento y estímulo, se manifiesta interés y preocupación por lo que le está pasando y se anima a la persona a hablar sobre el proceso que está cursando con sus familiares y amigos, porque eso lo autofortalece. Por ejemplo, dejé de consumir sal,
pero no se lo digo a nadie, no lo comparto con familiares y amigos, da más lugar a que en algún momento vuelva a consumirse, como un autoengaño. Entonces, una manera de ayudar es invitarlo a compartir con su entorno para que el entorno actúe como reforzador. Arreglar, establecer reuniones de seguimiento, de acompañamiento, ponerlo en contacto con lugares más experimentados que le puedan ayudar, quizás grupos de autoayuda, dependiendo de qué problemática estamos tratando, y siempre felicitar, aún por los pequeños logros. Si es una persona que está dejando el alcohol, un día sin tomar es un gran éxito. Si está dejando el tabaco, un día sin fumar es un gran éxito. Y así para cada uno de los cambios que la persona está desarrollando. Y también siempre tener a mano y ofrecer grupos más especializados para un apoyo más intensivo. En el caso del alcohol sería más o menos lo mismo que estábamos explicando. En todo lo que son los consumos problemáticos es muy importante prestar la oreja, escuchar con respeto y que la propia persona vaya encontrando cuáles son las motivaciones para cambiar su conducta. El cambio tiene que ser individual y desde adentro hacia afuera. Bueno, esta es una imagen como para un descanso. Arrastre hasta el corazón los elementos importantes que permiten mantener un estilo de vida saludable. Bueno, en realidad, estar activo físicamente, más de 150 minutos semanales, entraría en el corazón. Comer saludable y con poca sal, bajo en grasas, parar el consumo nocivo del alcohol, fumar muy de vez en cuando y hacer vida sedentaria escasa. Eso sería un estilo de vida saludable. Entonces el paquete HEARTS trabaja sobre los estilos de vida saludables, centrándose en tabaquismo, alimentación, actividad física y alcohol. Estos deben ser utilizados por todos los puntos de contacto de las personas con el sistema de salud y deberían reforzarse en cada encuentro con las personas, con el paciente con hipertensión. Vamos a ver ahora la contribución de la diabetes a la hipertensión. Diabetes mellitus es un trastorno metabólico caracterizado por la hiperglucemia en ausencia de tratamiento. El azúcar está elevada en la sangre. Puede ser por falla en la secreción de la insulina o por resistencia de la insulina. Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de enfermedad cardíaca periférica, o cerebrovascular. También pueden presentar cataratas, hepatopatía grasa no alcohólica y disfunción eréctil. Los factores de riesgo para la diabetes de tipo 2 son sobrepeso, obesidad, inactividad física, la edad, diabetes en familiares de primer grado, antecedentes de diabetes gestacional, enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo, y la etnicidad, que es pertenecer a personas del Asia meridional, a afrocaribeña o hispana. Las manifestaciones clínicas de la diabetes no tratada es sed, micción frecuente, visión borrosa, cansancio, pérdida de peso no intencional, signos de deterioro metabólico agudo, deshidratación,
respiración de Kussmaul, que es una respiración superficial, vómitos, alteración de la conciencia. Los signos clínicos de complicación crónica: enfermedad coronaria aguda, accidente cerebrovascular, nefropatía, pérdida de la visión y pie diabético. Estos signos de complicaciones crónicas tienen que ver con una diabetes no bien tratada o no bien seguido el tratamiento por el paciente. Entre el 30 y el 80% de los casos de diabetes tipo 2 no se diagnostican. Los cuadros clínicos más graves son los de cetoacidosis, y los síntomas de la diabetes mellitus tipo 2 no suelen ser graves. Incluso, como se va presentando muy lentamente, no traen en líneas generales grandes complicaciones. Los criterios para el diagnóstico de la diabetes: necesitamos tener una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Y también está definido por la hemoglobina glicosilada, que es un valor de mayor a 6,5%. También la glucosa por encima de 200 gramos en cualquier momento. El tratamiento no farmacológico de la diabetes, volvemos al mismo punto anterior. El tratamiento no farmacológico de la hipertensión es una alimentación saludable con actividad física regular. El tratamiento no farmacológico de la diabetes es una alimentación saludable con actividad física regular. Una alimentación equilibrada va a evitar el sobrepeso o mantener el peso, actividad física regular diaria apropiada para sus capacidades, y debe aconsejarse que eviten el tabaco y el alcohol. Cabe destacar que para la diabetes dice actividad física regular diaria, porque la persona con diabetes necesita diariamente bajar la glucosa de la sangre y mantener los niveles de glucosa en sangre por debajo de 130, que eso sería un tratamiento. Y hacer actividad física diariamente les ayuda mucho. El manejo farmacológico se lo puse como para que tengan conocimiento, porque eso no les afecta en nada, pero es bueno que sepan que siempre se comienza con la metformina y se empiezan a hacer controles, que en nuestro país son cada 2 meses, porque así está pactado por las distintas obras sociales, fundamentalmente la más importante de nuestra provincia, que es el Instituto de Seguro de Jujuy, que entrega una chequera con el control cada 2 meses, una consulta de evaluación y un control de glucosa y de hemoglobina glicosilada. El protocolo para el tratamiento de la diabetes, cuando hay que agregar insulina, el que vimos recién, es un tratamiento cuando el paciente responde al tratamiento oral, pero algunas veces eso no ocurre y hay que poner insulina, aun cuando es diabetes mellitus de tipo 2. El autocuidado del paciente con diabetes tiene que ver con que cuente con el elemento para medir su glucosa, y eso le refuerza los cuidados, porque si tiene la glucosa alta, sabe qué correcciones en su alimentación tiene que hacer, y si se está colocando insulina, de acuerdo al valor de la glucosa, van a ser las unidades que se va a ir colocando. Este es un conocimiento que la persona con diabetes va adquiriendo en el transcurso de su enfermedad, y es muy importante. Y el educador para la salud también es muy importante para el apoyo en este momento, cuando la persona comienza el autocuidado,
porque también tiene muchas dudas al respecto y ahí estaríamos para brindarle seguridad, información, asesoramiento y permitirle el autocuidado y la independencia en cuanto a su vida. Los criterios para la derivación a niveles más altos de atención. Dijimos que hay un tratamiento oral con la metformina y control que funciona para una gran cantidad de personas con diabetes mellitus tipo 2. Otros pacientes requieren la administración de insulina, pero también puede ser que tenga complicaciones que requieran la derivación a niveles más altos de atención. Es importante que sepamos que no todos los pacientes con diabetes pueden ser tratados en el primer nivel de atención. En algunos casos, cuando presentan los síntomas que se mencionan en esta diapo, es necesario la interconsulta a niveles más complejos. Cuando hay cardiopatía, cuando hay cetoacidosis, cuando aparece la hipoglucemia, isquemia, lesiones en los miembros inferiores, que son complicaciones de la diabetes. En esos casos es necesario la derivación a niveles de mayor complejidad de atención. Los criterios, otro de los criterios es que en el tratamiento no se alcanza el cumplimiento ni aún cuando ya se aplicó la insulina y está apareciendo este índice de filtrado renal, filtrado glomerular, que está disminuido con un aumento de la albuminuria, que estaría indicando que esa persona ya tiene una complicación de la diabetes que está padeciendo una enfermedad renal. En ese caso, ya no se puede manejar en el primer nivel. El seguimiento del control glucémico, hace un tiempo que ha tomado mucha importancia una prueba que se llama hemoglobina glicosilada, que permite medir el azúcar en sangre de la persona de las últimas 12 semanas. Esto es muy importante porque el tomar un nivel de glucosa es una foto del momento que no está representando cómo esa persona se está cuidando en el resto del tiempo. La hemoglobina glicosilada es como un mapa de cómo estuvo la glucosa de esa persona en las últimas 12 semanas. Además tenemos que saber que la persona con diabetes tiene tendencia a hacer algunas trampitas, como un ayuno muy marcado las 48 horas antes de la medición de la glucosa en sangre, de manera que le dé un valor adecuado, un valor correcto, inferior a 130, pero terminada la prueba, vuelve a hacer sus desarreglos. En el caso de las pacientes, las pacientes con diabetes, la presión arterial se debe medir en cada consulta. El tratamiento de la hipertensión está indicado en las personas con diabetes cuando la sistólica es mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90. Se recomienda el tratamiento con estatinas, se recomienda el tratamiento y el control también de lo que es el colesterol para disminuir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Ahora vamos a ver COVID-19 y enfermedades cardiovasculares. El COVID es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, que no se había visto anteriormente en seres humanos. El agente causal se denomina SARS-CoV-2. Como vemos, la epidemiología del COVID-19
en un corte al 27 de julio del 2020, o primeros días de agosto, teníamos una gran cantidad de COVID en las Américas. Aún no habíamos llegado a la cresta de la ola en ese momento. El virus, el coronavirus, ingresa a nuestro organismo por un receptor que es el AC2, que está en las células, fundamentalmente de los órganos que son afectados. El primero, y el que todos sabemos, es el pulmón. En el pulmón tiene gran cantidad de receptores AC2, pero también lo tienen nuestros vasos sanguíneos. Lo que produce el COVID es una desregulación del sistema renina-angiotensina, que es uno de los reguladores de la presión arterial. Se une al receptor del regulador, impidiendo su acción, por lo cual produce una inflamación, una vasoconstricción y un cambio en la permeabilidad vascular. A nivel del endotelio, produce inflamación y produce formación de trombos. Produce una disminución de la fibrinolisis, que sería la disolución de los coágulos, y un aumento de trombos o coágulos. Esto produce a su vez una desregulación del sistema inmune y además conjuntamente una coagulación intravascular. Va generándose, en la medida que progresa la enfermedad, esta inflamación y estos trombos van aumentando, afectando a todos los órganos. Los órganos que acepta son a nivel del sistema nervioso central, produce encefalopatía, produce un síndrome de Guillain-Barré, que es la pérdida de fuerza de los miembros inferiores y superiores, pérdida del olfato, pérdida del gusto, produce dolor muscular. A nivel renal, altera el filtrado glomerular porque altera la permeabilidad del vascular, como vimos recién, con pérdida de proteínas y pérdida de sangre en orina. A nivel del hígado, produce elevación de las transaminasas, que son las que muestran la destrucción celular, y elevación de la bilirrubina. A nivel gastrointestinal, produce diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal y pérdida de apetito. A nivel endocrino, actúa sobre el páncreas, produce aumento de la glucosa y produce una diabetes cetoacidósica. A nivel de la piel, también produce alteraciones, provocando un edema o rash, urticaria, vesículas. A nivel cardíaco, produce arritmias, un shock cardiogénico, una isquemia del músculo cardíaco, y esto repercute con el sistema cardiopulmonar. Entonces, como vemos, las manifestaciones cardiovasculares del COVID son importantes y afectan a muchísimos órganos, por lo cual la falla del COVID es multisistémica. La prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial son fundamentales para disminuir el riesgo de morir por COVID. Entonces, de todo lo que ya conocíamos, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, ahora se nos suma también el COVID. Los efectos colaterales cardiovasculares o interacciones con drogas cardiovasculares con los tratamientos. Hipertensión e hipotensión arterial produce toxicidad miocárdica directa, infarto de miocardio, altera el electrocardiograma, provocando
una prolongación del intervalo QTC, una arritmia ventricular, bloqueo auroventricular y también un evento tromboembólico arterial venoso a través de los coagulitos que se van formando por la coagulación intravascular. Las consideraciones generales a tener en cuenta sobre la pandemia va a depender si la persona presenta o no enfermedad cardiovascular. Si no presenta, son las recomendaciones que va para todos: lavado de manos, desinfección, evitar el contacto estrecho, permanecer en casa. Si es positivo para COVID sin enfermedad previa, considerar las posibles secuelas cardiovasculares como miocarditis, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, síndrome coronario agudo, tromboembolismo venoso y miocardiopatía por estrés. Si hay enfermedad cardiovascular previa, entonces es una persona que la tenemos siendo negativo para COVID, evitar las visitas, realizar telemedicina, autovigilancia y vigilancia a distancia, priorización de visitas a pacientes de alto riesgo y tiene que utilizar un buen equipo de protección personal. En caso de que haya enfermedad cardiovascular previa y sea positivo para COVID, son mayores las posibilidades de secuelas y riesgo cardiovascular, requiere una vigilancia más estrecha, más cuando el pronóstico es más reservado, y hay que tener en cuenta las interacciones y el objetivo de la asistencia en COVID es prestar asistencia de alta calidad a los pacientes con enfermedad cardiovascular y reducir al mínimo el riesgo de infección de los profesionales de la salud. Para eso, la Organización Mundial de la Salud y la OPS lo que hicieron fue reprogramar las visitas ambulatorias y limitar las consultas en los hospitales y utilizar la telemedicina. El HARS utiliza para prevención de las enfermedades cardiovasculares, fortalecer los hábitos y estilos de vida saludables a través de asesoramiento a los pacientes, utilizar la mejor evidencia para el tratamiento y disminuir los riesgos en base al conocimiento científico al momento y a través del monitoreo. El COVID es una enfermedad viral que ha alcanzado el grado de pandemia. Tiene, como acabamos de ver, manifestaciones multisistémicas, incluyendo compromiso cardiovascular. La enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo aumentan el riesgo de enfermar de COVID porque hay más receptores. Hola. No debe interrumpirse los tratamientos con IECA-BRA en los pacientes con COVID-19. Los tratamientos para COVID-19 tienen efectos colaterales e interacción con la medicación cardiovascular. Debe minimizarse la exposición al virus y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina IECA y de los receptores de angiotensina BRA son tratamientos para la hipertensión arterial que no deben interrumpirse. Esto se aclara porque en algún momento de la pandemia, cuando todavía no conocíamos, se decía que las personas con hipertensión debían dejar de tomar ese tipo de medicamentos porque aumentaba la posibilidad de contraer la enfermedad. Existen fórmulas para calcular el riesgo cardiovascular a 10 años. Por ejemplo, se coloca el dato, género masculino, edad 55 años, tabaquismo no, presión sistólica máxima 150, diabetes no y un colesterol de 220.
Y la calculadora arroja que el riesgo de esta persona es bajo, es un riesgo menor al 10% de tener una enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. Pero esto cambia cuando la persona tiene una enfermedad renal concomitante. El clearing de creatinina o el índice de filtrado glomerular es un número que debe estar entre 80 y 150. En este caso, esta persona tiene 28, lo que está marcando que tiene una enfermedad renal. Entonces, con las mismas características, masculino, 55 años, no fuma, no tiene diabetes, tiene un colesterol de 220 y una presión máxima de 150, cuando tiene una enfermedad renal concomitante, se eleva su riesgo de enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años a 26,3. Esto es la contribución de la enfermedad renal a los factores de riesgo cardiovascular, que como no hemos visto todavía el sistema urinario, no lo he desarrollado de manera extensa en esta oportunidad. Entonces, la contribución de la enfermedad renal como factor de riesgo cardiovascular lo veremos, retomaremos, repasaremos después de ver el sistema urinario. Esta es la presentación que he preparado para el día de hoy, que está subida ya en la página de UNJU Virtual. Le subí una serie de videitos cortos de la Organización Mundial de la Salud, que es importante que los vean para poder repasar, porque eso es un poco más de lo mismo que estamos viendo aquí, y les va a servir como para reforzar lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Entonces, retomando la presentación, es un poco un resumen de lo que van a ver en el curso, no les va a resultar tan desconocido. Es lo que tenemos que saber como educadores para la salud, para todas las patologías respiratorias, cardiovasculares, digestivas, para todas las enfermedades crónicas no transmisibles. La prevención está basada en esos 4 pilares que nosotros vimos, que se denomina estilo de vida saludable, que es una alimentación adecuada, la cantidad de ejercicio de 300 minutos para un adulto joven, de 150 minutos para un adulto mayor, semanal, el no fumar, el no consumo nocivo del alcohol, y eso es la base de la promoción y prevención de todas las patologías no transmisibles. El curso que les subí de carácter obligatorio, que creo que su cierre es el 20 de octubre, es sobre HEART, sobre la explicación de cada una de las letras que conforman esa palabra y cuáles son las formas de trabajar en todo el mundo, y esta estrategia que se aplicó en las Américas desde el 2015 y que Argentina adhiere a partir del 2018. Bueno, algunas cuestiones no estamos viendo como muy fuertes de esa adhesión. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar más duro. Quizás también se ha diluido un poco el tema por el COVID, pero justamente al final de la presentación vimos
que el COVID, siendo una enfermedad transmisible, presenta un altísimo riesgo cardiovascular. Sí, voy a ver las preguntas. Bueno, traté de no robarles más de una hora en un día no laborable, por eso le di ese ritmo a la presentación. El Power está ya colgado en la página. Les decía que les colgué unos 4 o 5 videitos de 3 o 4 minutos, que está bueno que lo vean porque también refuerza. El- la actividad obligatoria va dirigida a lo mismo. Conclusión de que cuando terminen de hacer la actividad obligatoria van a saber todos los temas abordados. ¿Preguntas? Yo te dijo que iba a subir las preguntas, si alguna guía que iba a contestar o es el, el curso que hay que hacer. ¿Me repite la pregunta? No la entendí. Sí, que usted dijo que nos iba a subir las preguntas del parcial como una guía para que nos vayamos viendo más o menos cómo iban a ser, si eran Sí, esas o sí. es, Ahora las va a del subir. curso que hagan, también Sí, tomen las preguntas. Y sí ah, bueno, preparé ayer sobre digestivo, tengo preparado sobre respiratorio y así les voy a ir presentando en los próximos días. En la medida que lo tenga, se lo voy a ir compartiendo. Estoy preparando los materiales. La grabación de la clase anterior está con un problemita que lo tiene que solucionar la gente de la UNJU virtual. Espero que lo hagan mañana y ahí se lo voy a compartir. Es para que no tenga el mismo problema de admisiones que el anterior, que tampoco me lo solucionaron todavía. Yo lo cuelgo en la página y lo veo como estudiante y me permite, pero parece que cuando ustedes lo quieren ver, no. Yo les diría a modo de resumen que le pongan muchas ganas al curso que les subí, porque hace un resumen de lo que estuvimos viendo. No sé si en ese curso está lo de COVID, en la parte cardiovascular del COVID, también véanlo. Bueno, quedo abierta a las preguntas y por lo demás estarían desocupados, libres. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Incluye la hipoglucemia, sí, la hipoglucemia siempre influye, disminuye el rendimiento de cualquier persona, sea un niño o un adulto mayor. ¿Por qué? Porque la glucosa es nuestra energía. Si está baja, la persona dispone de menos energía. Ahora, hay que saber si es una hipoglucemia real, si es una enfermedad de hipoglucemia. Requiere la intervención de un profesional médico. Eh, todo máquina, toda máquina, se carga antes de salir. El desayuno es muy importante, es una de las comidas más importantes del día. Entonces, si un niño va a realizar tarea que le requiere concentración, esa persona tiene que tomar un desayuno adecuado.
saludable, pero debe tener la ingesta de algún alimento. Los azúcares se clasifican en azúcares de utilización rápida y de utilización lenta. De utilización rápida es el azúcar tal como lo conocemos, un azúcar, una mermelada, una crema dulce. Y los de utilización lenta son las harinas, que también los cereales puede ser, no necesariamente hay que comer harina de trigo. Pero si como solo alimentación, azúcar de consumo rápido, en un rato me voy a quedar sin energía. Hay que comer también una fruta que tiene glucosa de absorción lenta.